Bienvenidos a Utrera y su historia. Hoy en el segundo programa descubriremos por qué a la calle Álvarez Quintero popularmente siempre se la ha conocido como el Arroyo. También conoceremos dos importantes casas-palacios que hubo en la ciudad, la de los Álvarez Quintero y la de los Sáenz de la Maza. También quiero que se acerquen con nosotros en este programa para descubrir el primer medallista olímpico que hubo en la ciudad de Utrera, el primero y hasta el momento el único. También conoceremos un poco más sobre las populares Fernanda y Bernarda a través de la calle que hoy día lleva su nombre. Nos encontramos en la calle Álvarez Quintero, que lleva este nombre por los populares escritores Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, cuya casa natal se encontraba en esta vía utrerana que luego veremos. Popularmente, esta calle siempre se ha conocido y todavía hoy día se conoce como el Arroyo. ¿Y por qué el Arroyo? Si el único arroyo que existe en Utrera es el Calzas Anchas y no pasa por esta calle. Pues existía otro arroyo que nacía en los aledaños del Santuario de Consolación. Atraviesa todo el paseo, la avenida Juan 23 y también esta calle Álvarez Quintero. Este arroyo recibe el nombre de Arroyo de la Antigua o de las Monjas, porque a la entrada de esta calle Álvarez Quintero pasaba junto al convento de las Madres Dominicas, el convento de Madre de Dios de la Antigua. El convento de la Antigua se encontraba a la izquierda de donde estamos ahora, en este solar que actualmente es aparcamiento y donde estuvo el supermercado El Champion. Este convento de la Antigua era de Madres Dominicas, era de clausura. Surgió en el año 1530, pero no como convento, sino como emparedamiento, es decir, como un lugar donde se reunían una serie de mujeres para realizar culto, pero que no estaban ordenadas monjas. Es en el 1570 cuando se convierte en convento. En este convento sus rentas eran muy bajas, pero podían vivir entre 24 y 30 monjas. Aquí fue donde por primera vez estuvo la Virgen de Consolación en un templo utrerano, ya que aquí la dejó la devota Beatriz Álvarez, que es la que se la trajo a esta imagen tan famosa en Utrera de Sevilla. Luego, como aquí ya existía una Virgen muy importante que era la Virgen de la Antigua, estaba en un segundo plano, hasta que se la llevaron a la ermita donde actualmente está el Santuario de Consolación y donde empezaron a atribuírseles milagros a la Virgen de Consolación. Este convento de la Antigua fue expoliado por las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia. Aparte de todos los enseres que robaron, todos los que había en la iglesia los quemaron. Pero aún así, el convento logró subsistir al paso de las tropas de Napoleón por Utrera. Lo siguiente a lo que se tuvo que enfrentar este convento de la Antigua fue a la desamortización de Mendizábal de 1835, que terminó con muchas de sus rentas, lo que aumentó el estado de pobreza de las hermanas que vivían en este convento. Aún así, de nuevo, lograron subsistir hasta el año 1855, cuando el estado de pobreza ya era bastante amplio, muy poca renta, mucha pobreza y también las instalaciones del convento estaban en muy mal estado, lo que provocó finalmente su cierre. Los enseres que existían en el convento y las monjas que todavía sobrevivían aquí fueron repartidas entre otros dos conventos femeninos que existían todavía en la ciudad, el convento de Santa Clara y el convento de la Purísima Concepción de las Madres Carmelitas.
decíamos al principio del programa, esta calle recibe el nombre de Álvarez Quintero porque aquí estuvo la casa natal de los escritores utreranos, concretamente detrás de donde nos encontramos, en el edificio que actualmente ocupa Correo. Aquí nacieron primero Serafín, el 26 de marzo de 1871, y después Joaquín, el 21 de enero de 1873, en una casa de mediados del siglo XIX de arquitectura romántica, de la que no queda, desgraciadamente, nada de ella, porque en 1974 el último alcalde franquista de Utrera, Alfredo Naranjo Batmale, la derribó, privándonos pues, de un tesoro artístico y cultural para la ciudad. Lo único que nos queda de su casa natal es la lápida que se encuentra en la fachada, lápida que fue esculpida por Juan de los Ríos y Quintero, primo de los escritores utreranos. La lápida, en homenaje a los hermanos Quintero, se colocó en el año 1915, en el conjunto de una serie de actos que realizó el ayuntamiento para homenajear a los escritores nacidos aquí. Este homenaje empezó con una procesión cívica que desde el ayuntamiento, que entonces se encontraba en la Plaza de Altozano, vino hasta la casa natal de los escritores para descubrir la lápida de la que hemos hablado antes. Luego esta procesión cívica, en la que participaron las autoridades utreranas, se dirigió a la estación de ferrocarril para recibir a Joaquín y Serafín, que fueron recibidos al son de la marcha real, que casi ni se pudo escuchar de tanto griterío de la gente que había para recibir a los ilustres utreranos. Luego la procesión cívica se dirigió hacia el ayuntamiento, donde los utreranos recibieron el título de hijos predilectos, título que ya habían recibido en 1910 de Sevilla. Luego, tras recibir el título de hijos predilectos, se dirigieron al casino utrerano, también en la Plaza de Altozano, donde se les homenajeó con un vino en su honor. Luego, el último de los actos fue un banquete en la Huerta del Mure, en el que participaron casi 200 personas. Para finalizar, fueron al Santuario de Consolación para dedicar a la Virgen de Consolación, patrona de Utrera, todas las flores que habían adornado la mesa del banquete. Cuando hablamos de familias indianas, es decir, familias que habían conseguido hacer fortuna en América, siempre nos viene a la cabeza aquí en Utrera el ejemplo de Clemente de la Cuadra, al igual que cuando hablamos de familias de montañeses, es decir, personas que del norte de España, sobre todo de Cantabria, vinieron al sur a establecerse, por ejemplo aquí en Utrera, ¿no? También nos viene a la cabeza siempre el ejemplo de Clemente de la Cuadra. Pero hay más, por ejemplo, Santo Saiz de la Masa, otro cántabro de origen, que también se estableció aquí en Utrera y que además era amigo íntimo de Clemente de la Cuadra. Santo Saiz de la Masa consiguió hacer fortuna en América, en concreto en México, gracias a la minería, pero luego abandonó aquel país para establecerse aquí en Utrera, donde ya se encontraba, como he dicho, su amigo íntimo Clemente de la Cuadra. Prueba de esta amistad entre ambos es que casaron a sus dos hijos, Enrique de la Cuadra y Marcial Saiz de la Masa, entre ellos. Fue en 1867 cuando Santo Saiz de la Masa llega a Utrera y adquiere esta casa que tenemos a mi espalda, que tras varias reformas él empezó a habitar en 1868. En esta casa vivió Santo hasta su muerte en el año 1873. Luego pasó a manos de su hijo Gregorio, para más tarde pasar a las manos de su nieto Leopoldo, el cual, tras la guerra civil, se la alquiló a Falange para que fuera la sede política de este partido franquista. Más tarde, en 1967, fue adquirida por el Estado para establecer en ella el registro de la propiedad aquí en Utrera. Recientemente, esta casa palacio utrerana ha sido restaurada para albergar la biblioteca municipal, uso que todavía hoy sigue teniendo.
encontramos aquí, en lo que ahora es la Biblioteca Municipal de Utrera, porque anteriormente fue la casa del personaje del que hoy vamos a hablar. Y es que vamos a hablar de Leopoldo Sáenz de la Maza, que nació aquí un 23 de diciembre de 1873 y fue hijo de Gregorio Sáenz de la Maza y de Carmen Gutiérrez de Solano. Tanto su padre como su hermano tenían ciertas aspiraciones literarias y de hecho acabaron escribiendo varios libros, pero Leopoldo parece que no, parece que iba por otro lado. Él, al parecer, había heredado el espíritu aventurero de su abuelo, Santos Sáenz de la Maza. Así que Leopoldo dirigió este espíritu aventurero que tenía por tres vertientes distintas. Se dedicó a tres oficios distintos. El primero, como torero, en la tauromaquia; el segundo, en el ejército, en la carrera militar; y el tercero, en el deporte. Fue en 1898 cuando él comienza a torear aquí en Utrera, con apenas 18 años, y sus éxitos le llevan también a otras ciudades, como por ejemplo podrían ser Madrid, San Sebastián y Tolosa. Algo de lo que destacan de su forma de torear es su valentía y arrojo, y esto es lo que le lleva precisamente a triunfar tanto en esta parte de su vida. Posteriormente, en 1909, él decide empezar su carrera militar y se alista como soldado de caballería en el cuerpo de húsares de la Princesa, que en aquel momento estaban realizando maniobras militares en Melilla dentro del contexto de la Guerra de Marruecos. De la misma manera que como torero se destacaba su arrojo y su valentía, como militar también se destacaron estas dos virtudes, ya que consiguió varios ascensos y 2 cruces de plata al mérito militar. Posteriormente, en 1915, acaba como teniente de caballería en la reserva y se va a vivir a Madrid. Y allí se aficiona mucho a cierto deporte que se había creado recientemente, lo habían creado los ingleses en la India, y este deporte era el polo. Tanta devoción y tanto interés le pone al deporte que se acaba volviendo uno de los mejores polistas de España. Y esto le lleva a participar en las Olimpiadas de Amberes de 1920 en la selección española de polo. A esta selección se le da muy bien la cosa y de hecho vuelven a casa con una medalla de plata. Y esto convierte a Leopoldo Sáenz de la Maza en el primer andaluz que consigue una medalla olímpica y en el primer y único utrerano que se ha llevado semejante mérito. Además de todas estas actividades que ya acabamos de mencionar, que precisamente no fueron pocas, también fue en 1910 diputado provincial por Utrera y en 1909 fue mayordomo de semana del rey Alfonso XIII, que de hecho fue este rey el que lo nombra conde de la Maza. Por último, en 1954, el 6 de febrero, fallece en Morón de la Frontera, en el Cortijo del Arenal, donde había precisamente allí creado una ganadería de toros bravos. Y con esto acabamos de contar la historia de Leopoldo Sáenz de la Maza. Esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente programa. Nos encontramos ahora en la Plaza de Santa Ana, plaza que durante mucho tiempo se conoció como Plaza de los Piojos. Plaza de Santa Ana porque las tropas franquistas entraron el 26 de julio en Utrera, día de Santa Ana, por lo que fue nombrada también patrona de la ciudad. Esta plaza también muy conocida porque aquí se unen los dos arroyos que cruzan Utrera. El que hemos hablado hoy, el arroyo de las Monjas, que entra por la calle Álvarez Quintero, y el arroyo Calzajancha, que llega a esta plaza a través de la calle de la Fuente Vieja. También esta Plaza de Santa Ana ha sido un lugar muy importante para la Semana Santa utrerana, sobre todo cuando la carrera oficial de la Semana Santa de Utrera se encontraba en la Fuente Vieja, por lo que todas las hermandades entraban en la carrera oficial a través de esta plaza.
Uno de los acontecimientos más importantes de la Semana Santa utrerana, que también tenía lugar en esta plaza, eran las tres caídas, representadas por la Hermandad de Jesús Nazareno. Mucha gente cree que la calle La Fuente Vieja se conoce así por esta fuente que tenemos aquí a mi lado, pero lo real es que esta fuente se coloca a mediados del siglo XX. Tenemos fotos antiguas de Utrera en las que esta fuente no aparece a principios del siglo XX. Esta fuente vieja, que da nombre a la calle, se situaría en la caída desde el castillo a esta plaza, por lo que, como he dicho, no sería esta que tenemos a mi lado. Nos encontramos ahora en la avenida Fernanda y Bernarda, que recibe este nombre por las populares cantadoras de flamenco utrerana, dos de las artistas más importantes que ha dado nuestra ciudad. En sus orígenes, esta calle estaba fuera del recinto amurallado e iba paralela a toda la línea de muralla y estaba a los pies del castillo, por eso siempre se le conoció como calle del Castillo. En 1925 se le cambia el nombre por el de Baldomero del Campo Redondo, jefe de la abogacía del Estado en Sevilla. Este hombre, aunque era natural de las Cabezas de San Juan, pasó su juventud aquí en la ciudad, donde estudió el bachillerato en el Colegio Salesiano. Tras la Guerra Civil, durante el franquismo, la calle recibió el nombre de González Nandín, líder de la Falange aquí en la ciudad de Utrera y uno de los precursores del golpe de Estado en la ciudad. Más tarde, pues como he dicho antes, se le pone el nombre de Fernanda y Bernarda. Fernanda y Bernarda, que también tienen un homenaje en Utrera a modo de monumento, que ahora a continuación vamos a ver. Es en esta plaza, Jiménez de Sandoval, donde el Ayuntamiento de Utrera culminó el homenaje a Fernanda y Bernarda, con la colocación de este monumento que tenemos a mi espalda, que fue inaugurado en el año 2003 y que es obra del escultor utrerano Pedro Hurtado Molina. Hasta principios del siglo XX, en esta plaza todavía el arroyo Casas Anchas discurría descubierto, como nos muestran muchas de las fotos antiguas de la ciudad. En principio del siglo XX también es cuando se rebautiza esta plaza con el nombre de Jiménez de Sandoval. Siempre se había llamado plaza tras el cuartel porque estaba en la parte trasera del cuartel de caballería. Se le coloca el nombre de Jiménez de Sandoval, que fue un héroe de la Guerra de Cuba y capitán general de la región militar de Sevilla. También en esta plaza Jiménez de Sandoval está otro de los edificios emblemáticos de la ciudad, el Mercado de Abastos, que tenemos aquí a la izquierda, que fue inaugurado en el año 1944. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, en el que hemos descubierto la vida de interesantes personajes como los hermanos Quintero o Leopoldo Sáenz de la Maza. Espero que les haya gustado y les esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias por estar con nosotros.